tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Agradezco a mi conductora y productora Lulú Calzada, como siempre, a través de Koinonía Radio, Koinonía en Sintonía, en la editorial de hoy. Bueno, un tema que se había quedado un poco en la neblina era el tema de este grupo terrorista que ha hecho estragos por doquier, conocido como, autodenomina como Estado Islámico, conocido por sus siglas ISIS. Este grupo terrorista que lo podemos ver en esas decapitaciones públicas a través de videos de YouTube, que ha sido una situación incluso calificada mucho más violenta y agresiva que los mismos momentos históricos de los cristianos en los tiempos del Imperio Romano. Pero bueno, según la conquista del terreno por la fuerza brutal y del terror que siembra a su paso este grupo terrorista conocido como ISIS, su mensaje religioso conlleva aniquilar a otras creencias y destruir la libertad religiosa. Ese es uno de los puntos centrales nucleares de este grupo. Aunque algunas noticias dicen que el Islam será la religión más numerosa del mundo, que ya de décadas se ha hablado sobre esto, en la actualidad atraviesa una crisis relacionada con los actos de este grupo conocido como ISIS, en nombre de Alá y siguiendo el más violento mensaje en el nombre de Mahoma, que está llevando a muchos musulmanes a cuestionar su fe y acercarse al cristianismo. En medio de la tempestad, un rayo de luz. No todos los musulmanes están de acuerdo con esta radicalidad con la que se está viviendo una situación tan delicada que no solo ha atentado contra patrimonio de inmuebles en lugares como Siria, como Egipto, como el Cairo, sino también, sobre todo, con personas. Misioneros cristianos en el mundo islámico dicen que hay musulmanes convertidos al cristianismo. Desde el atentado del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, que en 14 siglos de historia islámica, aunque muchos mantienen su conversión en secreto, temiendo por sus vidas. Fue el caso de un periodista americano que fue precisamente falleció en manos del grupo terrorista ISIS. Pues era una pregunta que si al final él había mantenido su fe católica. Supuestamente en entrevistas que dio su mamá de este periodista anglosajón, dijo que lo había mantenido en secreto por cuestión de su vida, pero él había fallecido siendo católico. Testimonios en Europa y en países árabes. En Londres, un estudiante inglés inmigrante de Pakistán dejó el Islam después de que un largo estudio le convenció que no podía ser verdad lo que estaba estudiando, conociendo. Si alguien abandona el Islam o es apóstata, es expulsado de su familia. Sus amigos lo rechazaron y sería asesinado o perseguido. Muchos de mis amigos, dijo ese testimonio de este chico en Londres, inmigrante pakistaní, es la última vez que te hablo porque has irrespetado al profeta Mahoma y al Islam, dice Imran. Él no es cristiano aún, pero ha estado estudiando la Biblia y dice que el cristianismo, en lo poco que ha ido conociendo, es superior al Islam. Aquí está la nota que apareció en un sitio precisamente publicado, Religión Digital, donde está el artículo que ha sido muy, muy comentado. Y bueno, en Suiza el pastor Fouad Rasho, inmigrante de Siria, ha bautizado a más de 100 ex musulmanes. Dice, lo cito, a causa de este grupo radical islámico, muchos musulmanes se han vuelto al cristianismo, indica Fouad Rasho. Cada semana conozco a uno o más que vienen a mí diciendo, quiero conocer el cristianismo, la Biblia, y están muy molestos por esta situación del Estado Islámico.
Cuando Nashim Ben Iman llegó a Alemania, otro testimonio, con sus padres desde un país musulmán, recuerda que su primera experiencia en Alemania fue pensar que si Alemania era un país cristiano, entonces se trataba de una religión de pecado. Había desnudos en televisión, las parejas vivían juntas sin casarse. Si eso era el futuro de la religión cristiana, es que era mala, expresa Nashim. Pero luego Nashim descubrió el cristianismo real y hoy es un cristiano convertido que alcanza también, o más bien comparte la fe cristiana, y ha ido conociendo a Cristo profundamente. Bueno, aunque no todos se hacen católicos, obviamente, otros son cristianos evangélicos o de otra denominación. Dice que el hermano Rachid, por ejemplo, es hijo de un imán marroquí que vivió 15 años como cristiano en secreto. Ahora presenta un programa en árabe llamado Preguntas Desafiantes, que reta a los musulmanes a cuestionar su fe. Muchos musulmanes dicen, si lo que este grupo terrorista islámico hace es Islam, yo lo dejo, porque eso no es Islam. Incluso grupos de académicos de universidades serias, formales, han hablado a nivel internacional sobre la situación, que eso no es el Islam. Dice que hay una gran ola de ateísmo en el mundo árabe ahora, y hay una gran ola de conversiones al cristianismo, sea de una visión más en la línea de otras comunidades, o al catolicismo, ¿verdad? Los cristianos católicos. Dice, el Islam nunca antes enfrentó una crisis como la que ahora está viviendo. Aunque parezca que el Islam está preparado para dominar Occidente, dice el hermano Rachid, cree que los cristianos no deben temerle, porque en realidad el Islam está viviendo una crisis difícil por estos grupos radicales islámicos que no tienen nada que ver con el auténtico Islam. Él está convencido que una religión que también puede morirse a sí misma lentamente. El Islam no es un instrumento de Dios para juzgar al Occidente, y no lo puede ser. La gente teme por lo que ve en las noticias, pero incluso la violencia es una señal de ese colapso contra sí mismo, que de alguna forma no solo daña al hombre, sino la vida espiritual, la creencia, la realidad que también propone. Y bueno, pues este es lo que aparece hoy. Me lo consideré interesante, como una situación tan dramática. Hemos visto cuántos cristianos han padecido esta situación: niños quemados, personas crucificadas, matrimonios que les han dado muerte, lapidaciones, etcétera, por la cuestión de este paso del grupo islámico. Y al mismo tiempo, en medio de este caos, de esa realidad que atenta contra un derecho humano, que es profesar una religión, una fe, se vea pues opacado, se vea lastimado, herido por este grupo terrorista que lo ha hecho público. Incluso tiene una visión mediática muy fuerte, que publica incluso las decapitaciones a la orilla del mar, que ha sido realmente dramático, algo catastrófico para la dignidad humana, para la religión cristiana, para los católicos y de otras denominaciones, porque no es solamente para los católicos, sino también para otras denominaciones que han sido víctimas y que continúan en su paso. Esté presente también la experiencia de la conversión en medio de la tempestad, y que sean muchos los musulmanes que ya no estén de acuerdo, o que no hayan estado nunca de acuerdo con toda esta visión violenta, difícil, incluso que lastima la cultura, que lastima la sociedad, como es toda la cuestión de la persecución a los cristianos, de manera especial por este grupo islámico terrorista. Han salido, obviamente, también hemos escuchado la voz de obispos en este ámbito, que están en la zona más difícil por donde atraviesa el Estado Islámico, diciendo eso no es Islam. Y eso no puede ser el Islam, y el Islam no va con eso. Lo hemos escuchado en académicos también islámicos que se han pronunciado a favor de un Islam que no es simplemente grupos de terroristas
como es el autodenominado Estado Islámico. Pues este es un aliento que en medio de la situación difícil que atraviesan los cristianos por las persecuciones que se han desatado tremendamente, estén también siendo o fermentando las conversiones. A propósito de que el día de ayer se dieron a conocer cómo las estadísticas ha aumentado el número de católicos, también de sacramentos y sobre todo el impacto de la caridad, del compromiso social de la Iglesia Católica en el mundo, una nota que no apareció casi nada en los noticieros, en la prensa, en los grandes emporios de la comunicación. Continuamos en una agenda mediática pues que sigue desechando a veces los temas verdaderamente con rostro, historia y personas, como fue el aumento de católicos en el mundo. Bueno, hasta aquí nuestra editorial. Una excelente noche. Continúe con más aquí en Koinonia Radio. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.